Hola amigos, soy José Gre Rodríguez y hoy continúo con esta serie de videos titulada Conociendo Canadá. En este nuevo capítulo les mostraré las 50 fotos canadienses y del mundo que debes ver antes de partir. Espero que conozcas y disfrutes de este video. La reina Elizabeth II, el duque de Edimburgo y la princesa Margarita en el Royal Variety Performance 1953. Annie Exon Taylor se convirtió en la primera persona en sobrevivir a un viaje por las cataratas del Niágara en un barril, octubre 24, 1901. La primera fotografía de la historia, fotografía de Nitford Nipse, inventor francés que vivió entre los siglos XVIII y XIX, 1826. La primera fotografía de la Tierra desde la Luna. NASA sería conocida como Earthrise, la Tierra naciente o salida de la Tierra. Agosto 23, 1966. El beso del Ayuntamiento de París, conocida en español como El Beso, beso frente al Hotel de Ville, 1950. Bandera soviética en el Reichstag, fotografía de Yevgeny Kaldey, Berlín, Alemania, mayo 2, 1945. El corazón de Vaux, situado en la costa oeste de Grande Terre, a 300 kilómetros de Nouméa, en Nueva Caledonia, en 1990. La niña afgana de ojos verdes fue retratada cuando tenía 12 años en el campo de refugiados de Nasir Bagh, junio 1984. Almuerzo sobre un rascacielos, tomada durante la construcción del edificio RCA en el Rockefeller Center de Nueva York, Estados Unidos, 1932. BJ Day in Times Square retrata las celebraciones del Día de la Victoria sobre Japón en Times Square, agosto 14, 1945. Dovina con elefantes, blanco y negro, juventud y vejez, libertad y cautiverio, ligereza y pesadez. París, agosto 1955. Einstein, sacando la lengua, junto al doctor Frank Aidelot y su esposa, colocado en la parte trasera del auto, Nueva Jersey, 1951. El desaparecido periódico The Vancouver World anuncia erróneamente el hundimiento del Titanic, ya que se hubieron muchas víctimas. Abril 14, 1912. Gray Owl fue un conservacionista, cazador de pieles y escritor nacido en Gran Bretaña, 1935. Marilyn Monroe. En el metro de Nueva York, la escena pertenece a una película llamada The Seven Year Itch, septiembre 1954. The Beatles en Abbey Road, foto tomada instantánea para portada del disco de estudio, agosto 8, 1969. Llegada del hombre a la luna, julio 20, 1969. Niño jugando con una montaña de fajos de billetes durante el período de hiperinflación en la República de Weimar en Alemania, 1922. Desmayo de un guardia de honor, posible causa por un golpe de calor en el desfile de Trooping Color de la reina Elizabeth II, 1970. La primera edición de los premios Oscar, presentados por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, 1927. La ciencia de la buena vida en una foto.
casa acristalada de Hollywood Hills desmitifica el modernismo al resaltar su elegante simplicidad. 1960. Pareja con abrigos de mapache. La fotografía retrata como ninguna el estatus y el ascenso social pequeño burgués del barrio. Nueva York, 1932. Monstruo del lago Ness. Fotografía que causó preocupación en la sociedad. Resultó ser una falsificación fotográfica. 1934. Laika fue una perra espacial soviética que se convirtió en el primer ser vivo terrestre en orbitar la Tierra. Noviembre 3, 1957. Aurora boreal en la ciudad de Whitehorse, capital del territorio del Yukón. 1999. Justin Trudeau, de 18 años, se prepara para un próximo referéndum universitario sobre la soberanía de Quebec. 1990. Primera tripulación en la estación espacial, el estadounidense William Shepard y los rusos Yuri Gitsenko y Sergei Krikalev. 2000. Puesta del sol desde Marte. La imagen fue tomada por la sonda InSight de los satélites de la NASA. 2005. Alzando la bandera en Iwo Jima. Estadounidenses colocaron la bandera de su país sobre la colina más alta de la isla de Iwo Jima. Febrero 23, 1945. William Anders, NASA. 7 meses antes de que la misión Apolo 11 aterrizara en la Luna. Otro viaje espacial que hizo historia en la Navidad, 1968. Primera fotografía tomada con un celular y compartida con un móvil por Philip Kahn después del nacimiento de su hija, junio 11, 1997. Primera fotografía en cámara lenta de un chorro de agua, capturado en un microsegundo con un flash estroboscópico. 1957. Hipopótamo surfeando. Nunca había ocurrido que un miembro de esta especie se extraviara en el mar de Mozambique. 2000. Saint Lazare. Es la obra más cara entre las miles que salieron del obturador de su autor, Henri Cartier-Bresson, París, 1932. El crítico, la señora de George Washington Cabot y Lady Diseases caminan y se aprecia una mujer ebria colocada adrede. Nueva York, 1943. Primer selfie de la historia. En ella aparecen Ben Fogg, Joseph Byron, Pierre McDonald, Coronel Marceau y Bob Core. Nueva York, diciembre 1920. El Parlamento de Canadá es el órgano que ejerce el poder legislativo de Canadá. Está localizado en la capital del país, Ottawa, Ontario, 1970. Familia esquimal en su iglú durante una exposición universal en Seattle, 1909. Doctor de pueblo, W. Eugene Smith. Ensayo fotográfico para la revista Life, 1948. 99 centavos. En ella, el autor hace una clara crítica al consumismo norteamericano. 1999. Abraham Lincoln visitó Nueva York por primera vez. Se hizo un retrato en la Galería Brady, 1860. Michael Jordan, foto original de Co-Rent-Mr., que luego Nike hace una nueva sesión fotográfica para su marca, 1984. Nuit de Noël, Malik Sidibé, hermanos bailando música estadounidense como acto de rebeldía por los toques de queda de su gobierno, Bamako, 1963.
Bomba de Nagasaki, explosión sobre Nagasaki, repitiendo el horror de Hiroshima. 6 días después, Japón comunicó su rendición. Septiembre 2, 1945. Votaciones en pandemia. Vestidos con trajes de bioseguridad para que las personas enfermas de COVID-19 ejerzan su derecho. Cataluña 2021. Winston Churchill, posando para una sesión el cual no tenía planeado en su visita por Washington y luego Ottawa, 1941. Andrógini, 6 hombres más 6 mujeres. La máquina permitía a partir de un retrato digitalizado aplicaran patrones de cambio fisiológico con el tiempo. 1982. Plaza Altamira, con la icónica montaña El Ávila, que representa Caracas, Venezuela, 1952. La Confederación Canadiense fue el proceso de unión de 3 provincias británicas de América del Norte y la llamaron Dominio de Canadá. Julio 1, 1867. Reina Elizabeth II se coronó tras la muerte de su padre, el rey Jorge VI, en la abadía de Westminster, Londres, junio 2, 1953. Amigos, es todo por hoy. Espero que hayas conocido y disfrutado en este nuevo capítulo de esta serie Conociendo Canadá, donde les mostré las 50 fotos canadienses y del mundo que debes ver antes de partir. Si te gustó, dale me gusta, compártelo. Además, es muy importante para mí que te suscribas a este canal de YouTube, José Gre Rodríguez, y actives la campanita para que YouTube te avise cuando subamos otro video. Me despido hasta una próxima entrega.